Juan capítulo 20, esta mañana vamos a leer, vamos a estudiar desde los versos 19 hasta el 31. ¿Me acompañas a orar para comenzar? Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias porque cada domingo nos das el privilegio de poder abrir la Biblia y poder escudriñar tu palabra. Señor, permite que podamos nosotros, Señor, intencionalmente enfocarnos en esto, que toda preocupación o afán podamos ponerla a un lado para realmente con un corazón abierto, enseñable, poder recibir de parte tuya, Señor, lo que tú nos tienes que decir. Entonces te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada con Daniel vieron la resurrección. El capítulo 20 es la resurrección y realmente nuestra fe o la fe cristiana es algo que es totalmente diferente a cualquier sistema de fe o de religioso que exista, porque precisamente los eventos que se relatan a partir del capítulo 20 es que ponen al Evangelio, a la Biblia y a Jesús en otra categoría única. Ningún hombre, ningún fundador o ningún iniciador de alguna religión, si quieres llamarla así, hizo las afirmaciones que Jesús hizo, pero ninguno se levantó de entre los muertos. Él es el único, y cuando Jesús se levanta de los muertos, cuando Jesús resucita, Él prueba todo lo que Él dijo, que era verdad. Y es interesante porque realmente la Biblia está llena de evidencias de esto. La resurrección no fue algo que ocurrió nada más y que una persona lo vio y que Él se encargó de como que darlo a conocer. No, Jesús se le apareció a uno, a varios, a dos, a hombres, a mujeres, lugares cerrados, lugares abiertos, y estuvo muchísimos días. Entonces la historia de la resurrección es clave para poder entender que realmente Jesús es quien Él dijo ser. Ahora, en los versos que vamos a ver esta mañana, vamos a leer, de hecho, ahí desde el verso 19 al 20, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, es el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces los discípulos están escondidos. ¿Están escondidos dónde? Probablemente los discípulos están escondidos en lo que se conoce como el aposento alto, este lugar que habían apartado en Jerusalén, y probablemente es ahí donde ellos están escondidos. Es interesante que realmente ellos están llenos de miedo. Cuando ves los otros relatos de los evangelios sobre este momento, te vas a dar cuenta que realmente ellos estaban muy, muy atemorizados por lo que acababa de ocurrir. Piensa un poco en ellos, o sea, su maestro, la persona que ellos siguieron por más de 3 años, la persona que amaban, murió. Y a pesar de que Jesús había profetizado que Él iba a morir en la cruz, ellos realmente no lograron como asimilar eso, y están tristes, están con temor porque vieron realmente toda la capacidad que tenían los judíos para poder manipular la justicia y lograr que condenaran a Jesús. También vieron la brutalidad de los romanos al ejecutar a Jesús de una manera bastante sanguinaria. Entonces ellos tienen miedo a los líderes religiosos, están escondidos bajo llave. Y piensa un poco en esto. Estos hombres son los hombres que Jesús eligió para posteriormente enviarlos al mundo y llevar el evangelio. Pero están encerrados, están llenos de miedo. Entonces ahí comienzas a ver realmente de que estos hombres son hombres de carne y hueso, ¿no? A veces nosotros los hemos idealizado y sí son importantes, pero no son de otro planeta. Son gente de carne y hueso como tú y yo, que conocieron a Jesús, que le amaron, que le siguieron y que fueron transformados por Jesús. Pero aquí la Biblia los muestra por cómo ellos son y cómo somos nosotros. A veces somos presos del miedo, el temor nos paraliza, el temor es contagioso, nos impide muchas veces caminar en lo que Dios quiere que caminemos, y ellos están así. Ahora, interesante, Jesús se les aparece.
Dice ahí en la segunda parte del versículo 19, dice, reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y aquí Juan comienza a relatar cómo fue ese encuentro entre Jesús y este grupo de hombres, la aparición de Jesús. Y lo primero que vemos aquí es que es Jesús quien viene a sus discípulos, es Él. Sus discípulos no son los que andan buscando a Jesús, de hecho los discípulos están, como vimos recién, escondidos, están llenos de temor. Pero cuando Jesús viene, ¿cómo viene a ellos? ¿Cómo viene a ellos? ¿Con qué actitud viene Jesús a ellos? No viene a condenarlos ni a regañarlos. No viene y le dice, ¿qué onda muchachos? Ahora sí que me quedaron mal, me abandonaron. O sea, ¿cómo es posible? Y mira, y aquí encerrados los miedosos. No dice eso. No dice eso. Acuérdate, finalmente el único que estuvo ahí a los pies de la cruz por un momento fue Juan, el autor del Evangelio de Juan. Pero el resto, cada quien huyó. Y este es el primer encuentro que Jesús tiene estando ellos ahí. Y vemos que Jesús no vino a condenarlos, sino que viene a hacer lo contrario. Jesús viene a traerles paz. Jesús viene a traerles paz. Eso es algo muy impresionante. Dice, puesto en medio, les dijo paz a vosotros. Ellos están encerrados, están bajo llave. Jesús nos está tocando la puerta. Hey muchachos, déjenme entrar. Jesús tiene un cuerpo glorificado. Él atraviesa las paredes. Cuando hablábamos eso con los niños de la escuela, tenían sus ojos así, ¿no? Un Jesús que atraviesa muros. Y sí, y entra, y de repente aparece en medio de ellos y los discípulos llenos de temor, pero Jesús le dice, Shalom. Eso es el saludo, pero es más que un saludo, es realmente a lo que viene Jesús a hacer, primeramente a traerle paz, no a condenarlos. Y vemos la gracia de Jesús. Muchas veces nosotros pensaríamos a lo mejor así, va a venir Jesús y nos va a regañar. Pero realmente Él viene y su presencia es la que viene a traer paz a nuestra vida cuando estamos atemorizados. En Lucas 24:36, no es necesario que vayas ahí, pero es como el relato paralelo a este momento. Dice que los discípulos estaban espantados y atemorizados. Usa la palabra espantados. ¿Por qué? Porque cuando en ese momento que Jesús aparece en medio de ellos, ellos pensaron de que Jesús era un fantasma, ¿no? Imagínate. Ya lo han confundido con un fantasma. ¿Se acuerdan de la tormenta? Es un fantasma y yo me imagino sus caras así como que pálidos y como mirándose unos a otros y como que estamos alucinando al mismo tiempo o qué onda. Tan llenos de temor. Esos son estos hombres valientes y esforzados que van a llevar el evangelio. Y Jesús lo primero que hace cuando se les aparece es les da la paz, los saluda. Pero dice que en el verso 20 que le mostró las manos y el costado. ¿Por qué es importante? Porque Jesús les muestra las evidencias de su muerte. Que Jesús sabe que ellos están pensando que Él es un fantasma, que es un espectro, nada más. Y muchas teorías se han armado de que Jesús realmente no murió, que fue un fantasma, que un montón de cosas. Pero lo primero que hace Jesús para darle las evidencias a sus propios discípulos que están llenos de miedo y muchos con incredulidad quizás todavía, le ofrece las evidencias de la resurrección, que son sus heridas. Sus heridas. Dice, mira, mis manos, mi costado, aquí están las heridas, para que ustedes puedan estar seguros de que no soy un fantasma, de que realmente resucité, de que realmente tengo un cuerpo, no soy un espectro. Y les ofrece las evidencias a ellos. Imagínate la paciencia de Jesús con ellos. O sea, Él se toma el tiempo de decirle, mira, tengo que convencerlos a ustedes, mira, aquí está, mis manos, mis heridas, mi costado. Jesús les dio las evidencias a sus discípulos. Cuando Jesús entró esa noche, es un domingo por la tarde noche, Jesús les probó a los discípulos de que la muerte no es el final. La muerte nunca ha sido el final, la muerte física. Mucha gente piensa que cuando uno muere, hasta ahí termina nuestra existencia. Pero la Biblia dice lo contrario y Jesús lo probó. Después de la vida o después de morir hay vida.
Pero lo que tú y yo decidamos a este lado de la eternidad, va a determinar nuestro destino al otro lado de la eternidad. Entonces, cuando Jesús se aparece en medio de ellos, les demostró y les probó de que la muerte no era el final, que Jesús venció la muerte. Este día es el día en que la muerte murió. La muerte no pudo retener a Jesús. Y no solamente Jesús demostró que la muerte no es el final, sino que también Jesús al levantarse de los muertos les demostró a sus discípulos de que finalmente Él era quien Él había dicho siempre ser, el Hijo de Dios, que Él tenía el poder, que Él ponía su vida y Él tenía el poder para volverla a tomar. Nunca nadie había hecho algo así, ni lo ha hecho. Jesús sí levantó a muertos, resucitó a muertos, Lázaro, uno de ellos. Pero ningún muerto se resucitó a sí mismo. Y todos esos muertos finalmente un día también volvieron a morir. Pero Jesús vive para siempre. Y Él está demostrándole a los discípulos que finalmente Él es el Hijo de Dios. ¿Y cómo reemplaza? ¿Qué es lo que hace Jesús? Ellos están llenos de miedo y temor. Y reemplaza el miedo y el temor, lo reemplaza por alegría y por paz. Y Jesús es el que puede hacer eso en nuestra vida. Cuando tú y yo estamos por a lo mejor diferentes situaciones llenos de miedo, de intranquilidad, de temor, de angustia, de dolor, es solo la presencia de Jesús en nuestra vida lo que puede transformar y darnos paz y darnos gozo. Este fin de semana para estos hombres fue el peor fin de semana de sus vidas. Pero eso cambió en un momento cuando Jesús estuvo en medio de ellos. Y es eso, es su presencia la que cambia el dolor y la tristeza en gozo y en paz. Estás a lo mejor así en este momento en tu vida. Dices, he probado muchas cosas, he probado medicamentos, he probado drogas, he probado alcohol, he probado sexo, he probado cambiar de trabajo. Y estás así como que buscando algo que finalmente y completamente pueda traer paz y gozo a tu vida. Y la respuesta siempre ha sido la misma. La respuesta sigue siendo Jesús. Jesús en medio de nosotros. Jesús en nuestra vida es quien produce paz y alegría y cambia el dolor y la tristeza. Ahora fíjate lo que Jesús les dijo. Retrocede un par de capítulos ahí en Juan. Vamos a Juan capítulo 16. Verso 33. Juan 16, 33. Esto es previo a la entrega, previo a la cruz, previo a la resurrección, previo a ese fin de semana de terror para los discípulos llenos de miedo. Mira lo que Jesús les dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dice en ese momento tan difícil que va a venir, donde ellos van a ser dispersos, les dice, mira, en el mundo van a tener aflicción, pero acuérdense lo que yo les he hablado. Y no solamente eso, sino que confiad, dice, yo he vencido al mundo. Y cuando Jesús aparece esa noche frente a sus discípulos, le estaba demostrando lo que le dijo la noche anterior. Yo he vencido al mundo, yo vencí la muerte, yo me levanté, yo estoy aquí. Por eso podemos confiar. Por eso tú y yo podemos confiar. No porque esta vida está exenta de dificultad, exenta de dolor, exenta de problemas. Esa no es la vida que Jesús nos prometió. Jesús dijo muy claramente que en el mundo, si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tú y yo vamos a tener aflicción. Pero podemos confiar. ¿Por qué podemos confiar? Porque Jesús venció al mundo y venció la muerte y se levanta y está a nuestro lado y está en nuestra vida. Es su presencia en nosotros lo que nos debe de dar la paz. A lo mejor a nuestro alrededor hay una tormenta, hay tiempos difíciles, vivimos en una época complicada. Estás viendo en todo el mundo cómo las cosas sociales está así como que hirviendo todo. Problemas en Chile, en un montón de lugares. En Colombia ahora. ¿Ves los problemas en Hong Kong? El mundo está así. Y tú dices, ¿cómo? Y a lo mejor dices, no, ¿para qué tan lejos? Mira a mi familia.
Mi familia es un caos, o a lo mejor, ok, ¿cómo la hacemos? O sea, ¿tiene Dios que necesariamente cambiar las circunstancias a nuestro alrededor para que tú y yo podamos tener paz? No, en lo absoluto. La paz viene a nuestra vida cuando Jesús está en medio de nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar. Es su presencia a nuestro lado la que trajo paz y gozo a los discípulos esa noche, en lo que ellos estaban con miedo y con tristeza. Isaías 53:5, el profeta Isaías, siglos antes de que viniese el Mesías, dijo: el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Cuando Jesús le dice, mi paz os doy, cuando se les aparece esa noche, dice, mi paz os doy. Paz a ustedes. Es eso, es paz. Y cuando ellos ven las heridas en sus manos, cuando Jesús les muestra el costado traspasado, es lo que el profeta Isaías dice. Tu paz, mi paz, la paz de Pedro, la paz de Juan, esa paz de sus discípulos le costó estas manos agujeradas y este costado traspasado a Jesús. Piensa en eso. El que tú y yo podamos disfrutar paz a prueba de cualquier situación, de cualquier circunstancia. Que tú y yo podamos tener paz con Dios. A Jesús le costó eso y esto. Es un precio muy alto. Pero Él estuvo dispuesto a pagarlo para que tú y yo podamos tener paz. No para que vivamos llenos de preocupación, llenos de estrés, llenos de temor. Él nos reconcilió con el Padre. Nos reconcilió con Él. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 5. Romanos 5, avanza hacia tu derecha de tu Biblia. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que tú y yo por medio de la fe hemos sido declarados justos ante Dios y por eso podemos tener paz con Dios. Y cuando tú y yo tenemos paz con Dios, podemos tener la paz de Dios. Pero la paz de Dios es imposible si primeramente no hacemos las paces con Dios. Y Jesús, sus manos fueron agujereadas, su costado fue traspasado, Él murió para que sus discípulos, para que tú y yo todavía 2000 años después podamos tener paz y alegría. Eso significó sus manos perforadas. Entonces Jesús les da paz. No solamente eso, sino que también Jesús les dio un propósito. Mira, volvamos allá a Juan 20, verso 21. Fíjate lo que Jesús les dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. O sea, como que les cuesta, ¿verdad? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. El verso 21, Jesús le dice paz, y después dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús no solamente les dio paz a sus discípulos, sino que les dio un propósito. Les dio un propósito a sus vidas. No solamente dio paz, sino que los comisionó para ser ellos pacificadores también. Yo los envío, así como el Padre me envió a mí. Jesús, el primer misionero, fue Jesús. El Padre lo envió lejos. Pero Jesús también mandó a sus discípulos a que hagan lo mismo que el Padre hizo con Él. Y creo que la idea aquí de paz con el hecho de ser enviados es una verdad que está conectada en la Biblia. Finalmente, en fin, a lo que dice Pablo en Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Dice, los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Paz, buenas nuevas. Tú y yo, los discípulos de Jesús, hemos sido enviados por Jesús a este mundo a poder anunciar un mensaje de paz. A poder anunciar de que el hombre tiene la posibilidad de hacer las paces con Dios mediante Jesús. Ese es nuestro mensaje de paz. Ese es el mensaje de paz que tú y yo hemos sido comisionados y el que los discípulos fueron comisionados a hacer. El evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Es que el hombre ya no tiene por qué estar separado de Dios. Lo que nos separaba, nuestro pecado, Jesús pagó por eso. Y si el hombre cree y se arrepiente de sus pecados y viene en fe genuina a Dios por medio de Jesús, puede reconciliarse con Dios. Y ese debe ser nuestro mensaje. Por eso tú y yo somos pacificadores. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje de paz, pero un mensaje de paz que es vertical. Es tener paz con Dios, como leímos en Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. Y Jesús les da un propósito. Pero no solamente les da un propósito, les da también la capacidad para hacerlo. Porque dice que en ese momento ellos recibieron al Espíritu Santo. Dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchos estudiosos de la Biblia, muchos teólogos dicen que este es el momento realmente en el cual ellos nacieron de nuevo, por decirlo de alguna manera. Ya es después de que Jesús ha resucitado, los discípulos conocían a Jesús, amaban a Jesús. Dios les dio su poder durante su ministerio para que ellos hicieran también cosas, pero finalmente este día es el día en que el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos, ya como creyentes del Nuevo Testamento, post resurrección de Jesús. Pero no solamente para eso, sino que también para capacitarlos para la obra que Jesús les está dando, de ser enviados, ¿no? El día que ellos le dijeron a Jesús, sí, te voy a seguir, ellos nunca imaginaron cómo sus vidas iban a terminar. Cuando yo decidí decirle sí a Jesús, nunca imaginé que iba a terminar aquí en Cancún, México. Y cuando Dios te llama, no tienes la menor idea de dónde vas a terminar. Pero te garantizo que es lo mejor que puede ocurrir en tu vida. Los discípulos no tenían la menor idea. Ellos pensaron, voy a dejar las redes, voy a seguir a este hombre. Tenían muchas preguntas en ese momento, seguramente no tenían todo resuelto, pero hubo algo en Jesús que los llevó a seguirlo y a creer en Él. Pero aquí Jesús los está comisionando a llevar para todo el mundo. No a los teólogos de Jerusalén, no, a pescadores, a cobradores de impuestos, a revolucionarios. Los juntó, los enseñó, los transformó y les da su espíritu para que ellos puedan hacer la obra. Y sabes que Dios también nos ha dejado a su espíritu a nosotros. Tú y yo no somos huérfanos. Jesús cuando nos pide algo, nunca nos pide algo sin darnos la capacidad para hacerlo. Jesús nos pide no cosas fáciles, nos pide cosas imposibles. Y la única manera de que eso pueda ser una realidad es si somos capacitados, si somos investidos por el poder del Espíritu Santo. Amar a tu amigo es fácil, pero amar a tu enemigo no es nada fácil, es imposible. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? La capacidad que nos da el Espíritu Santo para obedecer y hacer cosas que a nuestra naturaleza no le gusta. ¿Cómo podemos hablarle a un compañero de trabajo o a alguien, a un familiar que me da pena porque no quiero que vean que yo soy cristiano? ¿Qué me va a decir? Es el Espíritu Santo el que te va a dar la capacidad para ser valiente y poder ir y hablarle. Entonces Jesús les pide, les da un propósito para sus vidas. Y no es el sueño de sus vidas. O sea, ellos jamás se imaginaron que esto iba a ser parte de su vida. No es así como que Jesús hizo que mis sueños se cumplieran. No. Los sueños de los discípulos no eran ser predicadores, misioneros, evangelistas. No era ese el sueño de su vida.
Jesús vino a cambiar, a trastornar su vida y a darle un propósito glorioso y eterno. Y los comisiona y los capacita con su espíritu. Ahora aquí Jesús dice algo interesante que a veces puede como que confundirnos un poco. Dice el verso 23, a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvierais les son retenidos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Mira, acompáñame al Evangelio de Marcos, retrocede hacia tu izquierda. Marcos capítulo 2. Marcos 2, versos 5 y 7. Vamos a leer nada más un pedacito. Después puedes leer toda la historia. Es la historia del paralítico. ¿Se acuerdan que sus amigos lo llevan ahí para que Jesús haga algo con él? Marcos 2, 5 al 7. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón. Estos fariseos tienen razón en lo que están diciendo. El único que puede perdonar pecados es Dios. Exactamente, Dios está ahí. Él puede perdonar pecados. Entonces, tú ves la Biblia y en ninguna parte dice que el hombre tiene la capacidad de perdonar pecados. Lo que tú puedes hacer es perdonar a la gente que te ha ofendido. Eso tienes que perdonar. Pero el pecado en contra de Dios, nadie puede perdonar eso, solo Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Cuando ves un versículo así, tienes que entender dónde está insertado eso. En un libro, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Y toda la Biblia es muy, muy clara en decir de que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Es que finalmente lo que Jesús está diciendo acá es que un cristiano puede afirmar a una persona y decirle, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados si tú has creído en Jesús. Ten la seguridad y ten la certeza de que si tú has creído en Jesús y tu fe es verdadera y genuina, tus pecados te son perdonados. Pero al contrario, si tú no has puesto tu fe en Jesús y si no te has arrepentido de tus pecados siguen estando presentes y no son perdonados. Pero no es algo que nosotros hacemos, sino nada más afirmamos algo de una verdad. Entonces, nosotros podemos decirte o preguntarte o tratar de identificar si tu vida realmente o en tu vida se encuentra presente una fe verdadera. Hay frutos en tu vida. Estás siguiendo a Jesús. No es que seas perfecto y nunca peques, pero estás siguiendo a Jesús. Si es así, si tu fe es verdadera y es genuina y en tu vida hay fruto y hay evidencia, podemos decir, ¿sabes qué? Tus pecados fueron perdonados. Eso es lo que Jesús quiere decir aquí. Ahora, siguiendo verso 24, hay alguien que falta aquí. Vamos a ver, verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y eso es la pregunta que quiero hacer en el cielo. ¿Dónde estaba Tomás? ¿Por qué no estaba ahí con sus amigos, con sus cuates, sus compañeros de batalla? Y ¿sabes qué? Pensaba, es que creo que me identifico con Tomás. Porque todos, absolutamente todos, manejamos muy, muy diferente el dolor y la tristeza. Yo pienso que Tomás quiso estar solo. Y cuando yo paso por momentos así difíciles, no me gusta estar rodeado de gente, quiero estar solo. Y tratar de entender y digerir el dolor, la tristeza, la depresión. Entonces no sabemos por qué, pero puede ser eso. Muchos llaman a Tomás el escéptico, incluso Tomás el pesimista, ¿no? Ves los otros relatos de Tomás en los evangelios y te vas a dar cuenta que aparentemente era como un poco pesimista. Pero, y a lo mejor concuerda con el perfil de que él no estaba con el resto, estaba lejos. Entonces dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, verso 25, los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Y la idea ahí en el original es que se lo dijeron reiteradas veces. Es como, al Señor hemos visto, Tomás, al Señor hemos visto. ¿Y qué dice? Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, no seamos tan rudos con Tomás. ¿Ok? Cada quien tiene sus formas y cada quien tiene que resolver en su mente y en su corazón sus dudas. Y sabes que cuando vemos esta sección, este párrafo de primeramente los discípulos escondidos, llenos de miedo. Cuando vemos que Tomás ni siquiera está ahí y no cree, el relato dice que él no cree que Jesús resucitó. Eso echa por el suelo esta teoría absurda de que fueron los discípulos los que inventaron el mito de la resurrección. Si ves un grupo que tiene todas las de no creer, son sus discípulos. O sea, ellos no creen que Jesús resucitó. ¿Qué van a andar preocupados de inventar una mentira? Ves toda la predisposición a no creer, a estar ocultos, a tener miedo. Entonces, Tomás está ahí y dice, no, si yo no veo, si yo no toco, yo no voy a creer. Él no dice no puedo creer, sino que él dice no creeré. O sea, está hablando de su voluntad. Él voluntariamente dice, no, yo no voy a creer. No es yo no puedo creer, sino yo no quiero creer. ¿Y sabes lo que necesita Tomás? Tomás quiere evidencias. Necesita examinar las evidencias. Y a lo mejor estás así tú esta mañana. A lo mejor, no sé, tu esposo es el creyente, a lo mejor tu esposa es la creyente, a lo mejor tus padres son los creyentes y tú no. A lo mejor te invitaron y tú eres un escéptico, a lo mejor como Tomás. Pero mi pregunta para ti es si realmente estás dispuesto a ver y examinar las evidencias. Porque mucha gente lo único que hace es, no quiere ni siquiera ver las evidencias. No quiere ver las evidencias. Lo único que hace es repetir algo que alguien dijo por ahí. Y no, es que la Biblia dice esto y tú lo has leído. No, me dijeron. Entonces, o sea, la pregunta es, ¿quieres ver las evidencias o no? ¿O nada más estás repitiendo lo que alguien te dijo por ahí? Jesús no va a tener ningún problema en sentarse con Tomás y decirle, checa las evidencias tú mismo, a ver si crees ahora. Pero el problema es que muchas veces venimos no con sinceridad ante Dios para buscar evidencias, sino que venimos ya con una actitud determinada, con anticipación. Porque tenemos la sospecha de que cuando vemos las evidencias vamos a descubrir de que Jesús efectivamente es quien dice ser y eso nos hace responsable ante Él, pero no queremos ser responsables ante nadie. No queremos rendir cuenta de nuestra vida, queremos seguir siendo el rey de nuestra vida. Pero si Jesús es quien dice ser, y si Jesús es Dios como Él dijo ser, y lo comprueba a través de la resurrección, eso me hace responsable ante Él, quién es Él y lo que Él dijo. Y como no quiero eso, pongo en duda y cuestiono su identidad. Pero mi pregunta es esa, ¿es realmente estás dispuesto a examinar las evidencias y a aceptar las evidencias? La gente dice, no, nada más, si tú me das evidencias, yo voy a creer. Eso es mentira. Las evidencias no son suficientes para que una persona crea. Porque una persona tiene que creer, para creer, tiene que aceptar las evidencias. Pero se les pueden poner frente a la mesa y decir, yo no las acepto, no quiero creer. Y una prueba de eso son las cajetillas de cigarros. Todas las fotos que hay ahí de lo que el tabaco produce y la gente sigue fumando. Entonces no es un problema de evidencias, ¿sí me entienden? O sea, no es que no se sabe, es que ahí están, pero la gente no quiere las evidencias. Entonces, Tomás dice, no, yo necesito ver, tocar, muy sensorial el buen Tomás. Pero el problema no son las evidencias, es si las aceptamos o no. Entonces Tomás se lo pierde. O sea, imagínate, y Jesús va a volver una semana después. O sea, imagínate, Tomás está
todo confundido, todo así como que no sabe dónde está, no entiende nada. Una semana por no estar ese día en el lugar donde él debía de estar, con el resto de sus hermanos. A veces nos perdemos de lo que Jesús quiere decirnos porque no estamos donde debemos estar. Y no estamos, somos como en una tormenta, ¿no? Ahora, fíjate el verso 26 al 29. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas. Otra vez, traspasó las puertas. Efectos especiales no, es Dios. ¿Ok? Dice, llegó Jesús entrando, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínate. Ok, Tomás estuvo ausente. Por una semana estuvo así, como que su vida era una tormenta. Sus compañeros le estaban diciendo, no, si vimos a Jesús. Y no. Y así una semana de necio. De no, yo no voy a creer hasta que lo vea y lo toque. Pero esta vez Jesús viene y Jesús se para así en medio y dice, paz, Tomás. Así como que, esto va para ti. O sea, va a hablar con Tomás. Va a hablar con Tomás. ¿Cómo supo Jesús lo que Tomás estaba pensando? Nadie le dijo. Porque Jesús conoce nuestras conversaciones. Jesús conoce lo que tú y yo hablamos en nuestra mesa. Jesús sabe lo que tú vas hablando con tu esposa cuando vas en el carro. Él no necesita que nadie le vaya con el chisme. Él conoce. Él conoce lo que yo estoy pensando ahora. Estoy pensando en que tengo que salir allá, hacer esto, lo otro. Él sabe todo. Nadie le tuvo que decir nada de Tomás. Y Jesús viene a hablar con él. Ahora, ¿cómo trata Jesús a Tomás? Lo trata así como que, ¿qué onda, Tomás? O sea, lo trata a Tomás de la misma manera que trató a los discípulos una semana atrás. Primero le dice paz a ustedes. Es gracia. Es gracia, es misericordia, es compasión. Pero luego se dirige a él y le dice, ok, ¿quieres las evidencias? Ven y pon tu dedo. Mira las palabras, fíjate los verbos. Verso 27, pon, mira, acerca, métela. No seas, sino sé creyente. Todas las cosas que tiene que hacer Tomás. ¿Y sabes qué? Jesús dice, aquí está, ven. No te estoy negando las evidencias. ¿Era necesario que Jesús hiciera eso? Yo creo que no. ¿Te das cuenta? Jesús no le tiene miedo a que tú lo examines a él. No tiene temor de que vas a encontrar un fallo, una inconsistencia, una incongruencia en su vida, en lo que él dijo, lo que él enseñó, en la vida que él vivió. Él no tiene temor de eso. Pero para que Jesús pueda darte las evidencias, tú tienes que venir con un corazón dispuesto a recibir la respuesta. Cuando Herodes, ¿se acuerdan en el juicio? Cuando Pilato lo manda con Herodes y Herodes le dice, a ver, haz un milagro, dime algo. Jesús, ¿qué hizo? Guardó silencio. Porque Herodes no quería un milagro, no quería nada para creer, nada más quería un show. Y cuando tú y yo venimos a Dios, nada más con una predisposición, nada más para querer argumentar y debatir y discutir con Dios, Dios no te va a dar ninguna evidencia. Pero si tú vienes y te sientas con Jesús y abres la Biblia y le dices, Jesús, hazte real en mi vida, hazme ver las evidencias para que yo pueda creer, Él lo va a hacer. Porque quiere que tú creas. Jesús quería que Tomás creyera y no tuviera duda. Sé creyente, le dice, no seas más incrédulo. Aquí están las evidencias, ven, míralas, tócalas. Jesús no le tiene miedo al escrutinio de la gente que de verdad quiere saber, que de verdad está interesado. Y si tú estás así hoy, a lo mejor eres una persona que ha crecido en la iglesia, pero nunca te dieron razones
Dice, o sea, la fe de los cristianos es una fe ciega, en lo absoluto no es una fe ciega. Jesús nos da evidencias y la Biblia nos da evidencias para que tú puedas creer. Pero dándonos todas las evidencias, otra vez la pregunta es, ¿las vas a aceptar o no? ¿Vas a aceptar las evidencias de Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Tomás? Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. No se dice que Tomás fue y tocó y vio. ¿Te imaginas cómo se sintió Tomás? Así como... Entonces Tomás, verso 28, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí le puede decir a los testigos de Jehová, ¿dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Ahí está. Señor mío y Dios mío. Jesús no le dijo, no, yo no soy Dios. Jesús aceptó la adoración de Tomás, porque Jesús es Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y somos tú y yo. Tú y yo. ¿Cómo reacciona Tomás? Reconoce el señorío y la divinidad de Jesús. No va y toca las heridas. Qué mal se hubiese visto si hubiese hecho eso. Pero la respuesta a la resurrección, ¿sabes cuál es? Es adoración. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué nos juntamos el domingo a las 11 y no a las 11:30? Porque hay media hora donde cantamos y adoramos a Dios. Aquí a través de la palabra también estamos adorando a Dios. Pero cuando venimos y nos reunimos como una congregación y cantamos a Dios, estamos adorándolo estamos diciéndole, Señor mío, Dios mío. Estamos haciendo algo tan poquito en comparación a lo grande que Él hizo por nosotros. Cuando vemos y nos damos cuenta de que Jesús no es un Dios muerto, si está vivo, la respuesta natural de nosotros, sin que nadie te esté obligando a hacer, sería es adorar a Dios. La adoración es una respuesta a la resurrección. Eso es lo que Tomás hizo aquí. Ahora, aquí Jesús dice algo muy, muy importante y muy interesante, porque dice, tú creíste y porque viste. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe que viene por ver y tocar no es mala. Pero la fe que viene por oír lo que está escrito es superior. Por 2000 años, los hombres que han creído nada más por el oír la palabra de Dios. Por oír lo que está escrito. Y Jesús dice que esa fe es superior, es bienaventurado, es más que feliz. La persona que ha creído sin ver, sino que simplemente por oír. Esa es tu fe, esa es mi fe. Jesús nos dice bienaventurados. No es que lo que Tomás dijo está mal. Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Y sabes que a lo mejor estás así en esta vida, en este momento, y sabes que necesitas resolverlo tú con Jesús. Si tienes un hijo a lo mejor que lo quieres traer a la iglesia y lo has obligado todo este tiempo y quieres como que crea la fuerza, no le estás haciendo un favor a tu hijo así. Tu hijo necesita resolver esta pregunta, él con Jesús, no con papá de por medio. Tú tienes que darle las evidencias, decir, mira, lee aquí, ve acá, haz esto, pero resuélvelo tú con Jesús, como Tomás lo resolvió con Jesús. Y si tú confías en que esto es poder de Dios y que Jesús es real, pues, ¿de qué tienes miedo? Entonces, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí está el propósito. Juan, por eso cuando la gente dice, a ver, un nuevo cristiano, ¿qué libro me recomiendas leer? Generalmente la gente dice, lee el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan fue escrito precisamente para que la gente crea y pueda tener vida eterna.
No es casualidad que quizás el versículo más conocido entre la gente que no conoce a Dios es Juan 3:16. Muchas de las cosas que se usan de evangelismo están en Juan, porque ese libro fue escrito para eso, para que la gente pueda creer y creyendo tenga vida en su nombre. Dice, hay muchísimas otras cosas, pero Juan solo eligió 7 señales y 7 yo soy de Jesús. Para Juan eso es suficiente para que una persona realmente interesada en la verdad pueda venir a la fe en Jesús. No necesitan más que 7. Entonces, ahí están las evidencias. Si tú hoy eres un incrédulo y no has venido todavía a esa fe salvadora en Jesús, lee el Evangelio de Juan nuevamente, completamente. Ahí están las evidencias a tu alcance. Jesús quiere salvarte, quiere salvarnos. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Tenemos que responder. ¿Por qué vino Jesús? Para salvarnos, no para condenarnos. Mira lo que Pablo dice en Hechos 17. Avanza hacia tu derecha. Hechos capítulo 17. Verso 30 y 31. Dice, verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, Cancún incluido, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección. La resurrección está conectado con que ahora tú y yo respondemos ¿cómo? Con arrepentimiento y con fe. Aquí Pablo, cuando está dando este mensaje aquí en Hechos, dice que Dios manda. El arrepentimiento no es una sugerencia de Dios. Es una orden. Necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirme no es me siento mal de lo que hice. Sí debe de haber dolor, pero arrepentimiento es girar en 180 grados. Es abandonar mi pecado y ir hacia donde está la cruz para obtener el perdón. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿has creído en Jesús hoy? Hoy, el día de hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu estatus ante Dios? ¿Una persona salva, reconciliada o todavía no? 1 Juan 5 dice que si tú tienes al Hijo tienes la vida, pero si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Para Juan no hay gris, es negro o blanco. Y así es tu eternidad, ¿es sí o no? No sé, quizás, probablemente. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús? Jesús está vivo, Jesús es real, Jesús está entre nosotros. Jesús es la razón de nuestra paz, es la razón de nuestra alegría, es la razón de nuestro propósito. Es la razón por la cual podemos vivir la vida cristiana victoriosa porque nos ha dado su Espíritu para poder hacerlo. Acuérdate, no estás solo. Dios te puso en un matrimonio. Dios te ha dado a su Espíritu Santo para ser el esposo y la esposa que Dios quiere que seas. Dios te dio unos padres y Dios te ha dado a su Espíritu para que tú seas el hijo que Dios quiere que seas. Dios te ha dado su Espíritu para que tú seas el padre que tus hijos necesitan, no el padre que tus hijos quieren que seas. Dios te ha dado su Espíritu para que tú puedas usar tus dones para la gloria de Él. Dios te ha dado su Espíritu para que en tu trabajo puedas glorificarle. Dios te ha dado su Espíritu para resistir la prueba, la tentación. Dios no nos ha dejado solos. Jesús está con nosotros y su Espíritu está en nuestra vida también.